¿Y si todo lo que crees sobre el poder en el mundo fuera solo una fachada? ¿Y si gobiernos, bancos, religiones y hasta el entretenimiento estuvieran diseñados para distraerte de quienes realmente manejan los hilos de la historia? Esta idea suena a conspiración moderna de Internet, pero tiene un origen muy real, documentado y fechado: los Illuminati. El nombre resuena en canciones, películas, foros y teorías interminables, pero lo sorprendente es que no son un mito nacido en YouTube, sino una sociedad secreta que realmente existió y fue fundada en Baviera, Alemania, en 1776. Ese año, mientras en América se declaraba la independencia, un profesor de derecho canónico llamado Adam Weishaupt creó una orden secreta con un plan tan ambicioso como inquietante: influir en gobiernos, derribar estructuras tradicionales de poder y construir un nuevo orden mundial basado en la razón y la ciencia, pero desde las sombras. Weishaupt llamó a su sociedad los perfectibilistas, aunque pronto adoptaron un nombre más evocador: Illuminati, los Iluminados. El objetivo oficial era liberar a la humanidad de la superstición y del dominio absoluto de la Iglesia y la monarquía. Pero lo que los hace fascinantes es que, desde el inicio, su método no era convencer a las masas directamente, sino infiltrarse en posiciones de poder, influir en las élites y dirigir los acontecimientos desde atrás del telón. Se organizaron con rituales secretos, grados de iniciación y una jerarquía que imitaba a la masonería, a la cual de hecho empezaron a infiltrarse. Su lema parecía noble: promover la ilustración, el pensamiento crítico, la libertad. Pero el mecanismo elegido, ocultarse, manipular, controlar, sembró la duda eterna. Luchaban por un mundo más libre o por sustituir a una tiranía por otra aún más invisible. En pocos años, los Illuminati crecieron con rapidez. Atraían a jóvenes brillantes, nobles con ambiciones y militares deseosos de pertenecer a un círculo que prometía conocimiento prohibido y acceso a poder real. En ciudades de Alemania y de otras partes de Europa, los rumores de su influencia crecían. Sin embargo, no pasaron desapercibidos. En 1785, el gobierno bávaro, alarmado por la posibilidad de que esta sociedad secreta manipulara la política desde dentro, descubrió documentos comprometedores. El duque de Baviera prohibió la orden, persiguió a sus miembros y decretó su disolución. Oficialmente, la historia de los Illuminati termina ahí, con Weishaupt huyendo y la orden desarticulada. Pero ahí empieza el misterio. Porque la pregunta inevitable es: ¿realmente un grupo que había crecido tanto, infiltrándose en logias y círculos de poder, simplemente desapareció de un día para otro? ¿O simplemente se camufló, mutó y sobrevivió en las sombras? Desde entonces, cada gran acontecimiento de la historia moderna ha sido señalado como obra suya. Apenas unos años después, en 1789, estalló la Revolución Francesa, y algunos panfletos de la época acusaban a los Illuminati de estar detrás del levantamiento contra la monarquía. Durante el siglo XIX, autores conservadores advertían que la orden no había muerto, sino que se escondía dentro de la masonería. Ya en el siglo XX, teorías conspirativas los relacionaban con las dos guerras mundiales, la creación de la ONU, el establecimiento del FMI y el Banco Mundial, y prácticamente cualquier intento de centralizar poder a nivel global. Uno de los aspectos más inquietantes es su relación con los símbolos. El más famoso, el ojo que todo lo ve sobre la pirámide truncada del billete de $1 estadounidense. Ese diseño fue adoptado oficialmente en 1782 para el Gran Sello de Estados Unidos y, según la historia oficial, representa la providencia divina y la fuerza de un país en construcción. Sin embargo, para quienes creen en los Illuminati, ese símbolo es una firma evidente: una pirámide con una cúspide separada y un ojo vigilante que representa el control absoluto. Junto a él, las frases en latín Annuit coeptis y Novus Ordo Seclorum parecen casi un mensaje en clave. Un nuevo orden de los tiempos, dicen oficialmente. Pero para la teoría conspirativa, es el anuncio del nuevo orden mundial que los Illuminati siempre buscaron instaurar. La conexión con la cultura popular alimenta aún más el mito. En videoclips, conciertos y portadas de discos aparecen símbolos repetidos: estrellas del pop formando triángulos con las manos, ocultando un ojo, mostrando pirámides luminosas. Beyoncé, Jay-Z, Madonna, Lady Gaga y muchos otros artistas han sido acusados de enviar mensajes ocultos, de ser parte de un club secreto al que solo entran los que están dispuestos a servir a esa élite. ¿Es solo un juego de marketing que se aprovecha de la fascinación por los Illuminati o una manera de normalizar su presencia en la mente colectiva?
Lo curioso es que mientras más lo señalan, más parecen usar esos símbolos, como si disfrutaran alimentando el misterio. El magnetismo de los Illuminati radica en la ambigüedad. Se sabe que existieron y que fueron prohibidos en el siglo XVIII. Eso es un hecho. Lo incierto es lo que ocurrió después. Gobiernos, historiadores y académicos dicen que no sobrevivieron, que son una simple anécdota de la Ilustración. Pero al mismo tiempo, cada concentración de poder global parece encajar con el plan original de Adam Weishaupt, un orden mundial centralizado, dominado por una élite que no necesita mostrarse. Los defensores de la teoría aseguran que están detrás de la Reserva Federal, del control de Internet, de las grandes corporaciones tecnológicas, incluso del avance de la inteligencia artificial. Los críticos dicen que todo esto es coincidencia y paranoia. Y sin embargo, el símbolo del ojo sigue mirándonos desde el billete de $. El hecho más perturbador es que el plan de los Illuminati era extremadamente moderno para su época. Crear un poder invisible capaz de guiar a las masas sin que las masas supieran que estaban siendo guiadas. ¿No es ese mismo el mecanismo que vemos hoy en la era digital, donde las redes sociales, los algoritmos y las plataformas controlan qué pensamos, qué consumimos, cómo votamos y hasta cómo sentimos? Quizá el mejor camuflaje de los Illuminati sea precisamente este, que ya no necesiten llamarse así para operar. Y así cerramos este primer capítulo con una certeza y una duda. La certeza: los Illuminati existieron, nacieron en 1776, fueron perseguidos y declarados ilegales. La duda: ¿desaparecieron realmente o simplemente se transformaron en algo mucho más poderoso y discreto? Si su legado sobrevivió, entonces no estamos hablando de un mito, sino de un plan de más de 2 siglos en marcha. Y lo inquietante es que quizá ya estés viviendo dentro de él sin darte cuenta. Porque lo que está claro es que, cuando levantas la vista y ves una pirámide con un ojo que todo lo observa, la pregunta inevitable ¿es un simple dibujo o una advertencia? En el próximo capítulo vamos a seguir ese rastro y a descubrir cómo las piezas encajan de manera sorprendente en los grandes acontecimientos que moldearon la historia moderna. Lo que viene te hará mirar la realidad con otros ojos, literalmente. Después de su prohibición en 1785, los Illuminati se convirtieron en un fantasma que la historia oficial apenas menciona, pero cuya influencia se percibe en cada gran evento de Europa y América. Algunos historiadores aseguran que la organización desapareció, pero existen registros y testimonios que sugieren lo contrario. La red simplemente cambió de forma, infiltrándose en logias masónicas, círculos de poder político y financiero, y expandiéndose por el continente como un virus invisible. La pregunta que persiste es inquietante. ¿Hasta dónde llegaron realmente? Uno de los casos más notorios ocurrió durante la Revolución Francesa. Desde la década de 1780, panfletos y escritos conservadores acusaban a los Illuminati de manipular a los revolucionarios. La caída de la monarquía, el reinado del terror, la ejecución de Luis XVI, todo parecía encajar con el plan de Weishaupt: desestabilizar estructuras de poder para reemplazarlas por nuevas formas de gobierno influenciadas por sus ideas. La coincidencia no terminó ahí. La revolución también dio origen a sociedades secretas como los jacobinos y los carbonarios en Italia, organizaciones que muchos investigadores creen que fueron continuaciones o ramas indirectas de los Illuminati, adaptadas a cada contexto nacional. En el siglo XIX, las teorías conspirativas sobre los Illuminati se multiplicaron. Escritores y políticos conservadores de Europa Central y Occidental lo señalaban como responsables de guerras, movimientos revolucionarios y cambios sociales que parecían demasiado coordinados para ser simples coincidencias. Incluso durante la creación de la Ilustración, se documenta que ciertas élites universitarias y comerciales se reunían en secreto, adoptando símbolos y rituales que recuerdan a los enseñados por Weishaupt. La clave era simple: invisibilidad. Manipular sin ser vistos, influir sin aparecer, controlar sin firmar. Saltando al siglo XX, los rumores se mezclan con hechos reales. Durante la Primera Guerra Mundial, las sociedades secretas seguían siendo parte del entramado de poder en Europa. Algunos diplomáticos y banqueros de la época eran masones y miembros de logias que, según los teóricos, mantenían principios e ideas heredadas de los Illuminati. La Segunda Guerra Mundial amplió aún más la narrativa. Conspiracionistas sugieren que tanto los aliados como el eje fueron manejados desde las sombras por intereses que buscaban centralizar recursos, gobiernos y economía global.
No hay evidencia concreta de que los Illuminati operaran como un grupo centralizado en estas guerras, pero la coincidencia de objetivos estratégicos ha alimentado teorías durante décadas. Los símbolos volvieron a aparecer de manera casi ritual. Pirámides, triángulos, ojos, hasta figuras geométricas recurrentes en banderas y emblemas oficiales. El billete de $1, que ya vimos, es solo un ejemplo de cómo un símbolo puede convertirse en un recordatorio sutil de poder. Y no solo eso. Hollywood, la industria musical y la moda moderna parecen reproducir los mismos códigos, provocando que millones de personas los vean y reconozcan sin saberlo, perpetuando la idea de que los Illuminati nunca desaparecieron, sino que se adaptaron a la cultura y al entretenimiento como un camuflaje perfecto. Incluso el mundo financiero ha sido señalado como un tablero de juego moderno para la élite. Instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la Reserva Federal y otros conglomerados internacionales concentran un poder que algunos aseguran se asemeja al objetivo original de los Illuminati: influir en economías y gobiernos sin que la población lo note. Cada crisis económica, cada rescate financiero, cada decisión tomada por comités secretos internacionales parece seguir un patrón que encaja con la idea de un control centralizado. Es imposible probarlo de manera concluyente, pero las coincidencias históricas son demasiado llamativas para ignorarlas. La cultura pop, por otro lado, ha hecho de los Illuminati una marca de misterio y poder. Vídeos musicales, portadas de discos y películas muestran triángulos, ojos que todo lo ven, pirámides y rituales simbólicos. La interpretación oficial dice que son recursos estéticos, marketing o referencias históricas. La interpretación conspirativa dice que son guiños deliberados para quienes saben leer el código, mensajes en clave que indican que los artistas forman parte de algo más grande, un orden que manipula la cultura, la política y la economía global. Lo más inquietante de todo esto es que, si aceptamos la posibilidad de que los Illuminati sobrevivieron, sus métodos no necesitan ser visibles para ser efectivos. Hoy, a través de Internet, redes sociales y algoritmos, millones de personas reciben información filtrada que moldea sus decisiones, gustos y creencias. El control ya no es físico ni militar, es psicológico y social. Y aunque no se hable de Illuminati oficialmente, el principio sigue siendo el mismo que Weishaupt propuso: influencia invisible, poder silencioso, manipulación eficaz. A lo largo de la historia, cada gran acontecimiento muestra un patrón. Un grupo reducido de personas decide, y millones siguen sin saberlo. Guerras, revoluciones, movimientos financieros y culturales, símbolos que reaparecen de manera constante, todo encaja dentro de un esquema que muchos aseguran es obra de la misma sombra que nació en Baviera. Y aunque no haya documentos que prueben un control absoluto, la consistencia de los símbolos, coincidencias y relatos sugiere algo inquietante. Lo que fue un experimento académico secreto en 1776 pudo transformarse en una estrategia de poder global que se mantiene hasta hoy. El capítulo 2 termina con una pregunta que quema en la mente. Si los Illuminati existen como red de influencia, ¿cuánto de lo que creemos ser libre elección es realmente manipulado desde las sombras? Si la historia se repite y los símbolos siguen presentes, quizá nuestra vida cotidiana ya sea parte de un juego que comenzó hace más de 2 siglos, donde los movimientos visibles son solo la superficie de un control invisible. La próxima entrega nos acercará aún más a los vínculos entre los Illuminati, la política global y la tecnología moderna, mostrando cómo la sombra de 1776 podría estar más viva hoy que nunca. Después de 2 siglos, los Illuminati se han convertido en algo más que un nombre. Son un símbolo de poder oculto, de influencia invisible y de conspiraciones que desafían la lógica oficial. Lo fascinante es como un grupo prohibido en 1785, que existió solo unos años de manera oficial, ha dejado un legado tan persistente que todavía hoy genera teorías, símbolos y sospechas que atraviesan gobiernos, economía y cultura. La pregunta clave es inquietante. Si desaparecieron oficialmente, ¿cómo lograron mantenerse presentes en la conciencia colectiva y en estructuras de poder que parecen responder a sus principios? En Europa del siglo XIX, tras la caída de Napoleón, los Illuminati fueron mencionados por distintos escritores conservadores como responsables de revoluciones y movimientos sociales que desafiaban la tradición. Los carbonarios en Italia y los jacobinos en Francia fueron vistos como ramas adaptadas de la organización, heredando su método: infiltrarse en logias masónicas, reclutar a personas influyentes y moldear acontecimientos políticos desde las sombras.
Incluso en la expansión del liberalismo europeo y en el surgimiento de nuevas constituciones democráticas, historiadores de la época sospechaban que existían estructuras secretas guiando los cambios, asegurándose de que el poder no cayera simplemente en manos del pueblo, sino en manos de una élite invisible. El siglo XX amplió estas sospechas. Durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, se señalaron coincidencias inquietantes entre los intereses de ciertos banqueros, diplomáticos y sociedades secretas que parecían operar según principios similares a los de los Illuminati. Algunos documentos históricos muestran que grupos de poder coincidían en estrategias de manipulación económica y política que beneficiaban a un pequeño círculo internacional. La creación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, la planificación de la ONU y la coordinación de tratados internacionales generaron la impresión de un patrón centralizado que sigue sorprendiendo a los investigadores. Los símbolos persistieron como evidencia visible de lo invisible. Pirámides, triángulos y el ojo que todo lo ve reaparecieron en emblemas, logotipos y billetes, reforzando la idea de que la presencia de los Illuminati no se extinguió, solo cambió de forma. Estos signos son reconocibles en la cultura popular. Películas, música, moda y hasta videojuegos muestran triángulos, ojos, pirámides y figuras geométricas de manera recurrente. Beyoncé, Jay-Z, Lady Gaga y otros artistas han sido señalados de incluir estos símbolos en portadas de discos y performances, provocando teorías de que la élite actual sigue operando mediante la cultura y la comunicación masiva, usando el entretenimiento como herramienta de influencia. Lo más inquietante es que su legado parece adaptarse a la modernidad. La primera estrategia de Weishaupt fue infiltrarse en el poder político. Hoy, la infiltración es digital. Las redes sociales, los algoritmos y los motores de búsqueda actúan como filtros que moldean decisiones, gustos y opiniones sin que la mayoría de las personas lo perciba. Esto no requiere una organización centralizada, sino un principio que los Illuminati ya aplicaban: influir desde la sombra, dirigir desde la invisibilidad. Cada persona conectada a Internet se encuentra en un sistema que puede ser manipulado para reforzar ciertas ideas, actitudes y creencias, replicando el patrón que nació en el siglo XVIII. Además, la relación entre los Illuminati y la economía moderna genera un efecto inquietante. Instituciones financieras globales, corporaciones multinacionales y conglomerados tecnológicos concentran un poder que se asemeja al objetivo original de la orden: decidir la dirección del mundo desde una posición discreta. Cada crisis económica, cada rescate financiero, cada decisión de los grandes consorcios puede ser interpretada como parte de un plan más amplio, donde los movimientos visibles son solo la punta del iceberg y la verdadera influencia ocurre detrás de cortinas que el público nunca ve. La historia reciente muestra que incluso la política global puede ser parte de este patrón. Acuerdos internacionales, alianzas estratégicas, la manipulación de conflictos regionales y la expansión de ciertas tecnologías estratégicas coinciden con la idea de una planificación a largo plazo que busca centralizar poder y controlar recursos esenciales. La ausencia de evidencia concluyente no disminuye la coherencia del patrón. Desde la Revolución Francesa hasta el siglo XXI, ciertos movimientos parecen seguir un hilo invisible que conecta la historia y la modernidad. Y aquí surge el aspecto más inquietante. Los Illuminati no necesitan llamarse así para existir. Su esencia, la estrategia de influir sin aparecer, se mantiene viva en estructuras políticas, financieras y culturales. La sombra de Weishaupt sigue presente en la manera en que se manejan los flujos de información, en la manipulación de narrativas y en la construcción de símbolos que condicionan el pensamiento colectivo. El mundo digital, la globalización y la cultura de masas han perfeccionado el modelo original, haciendo que lo invisible sea aún más efectivo que antes. Cierre del capítulo 3. Si los Illuminati sobrevivieron, su legado no está en documentos secretos ni en rituales antiguos, sino en la forma en que el poder se ejerce hoy, en la discreción de la élite y en los símbolos que nos rodean sin que los percibamos plenamente. La pregunta final es perturbadora. Si la historia y la cultura global han sido moldeadas por un patrón de influencia invisible, ¿cuánto de nuestra vida cotidiana está realmente bajo control? En el siguiente capítulo exploraremos cómo la tecnología, los medios y la economía moderna pueden haber perfeccionado el método original de los Illuminati, llevando su sombra hasta nuestros días y convirtiendo el mundo en un tablero que quizá ya no podamos distinguir del juego secreto de sus creadores. Si alguna vez pensaste que los Illuminati eran solo un grupo del pasado, piénsalo otra vez. Su estrategia original siempre fue influir sin ser vistos, y hoy, el mundo digital les ofrece un poder que Weishaupt jamás podría haber imaginado. Internet, redes sociales, algoritmos, inteligencia artificial.
Todos estos instrumentos actúan como herramientas de manipulación masiva, potenciando la misma idea que nació en 1776, controlar sin aparecer. Cada noticia que lees, cada vídeo que compartes, cada tendencia que sigue la multitud puede ser una pequeña parte de un sistema diseñado para dirigir decisiones, emociones y comportamientos. Los medios de comunicación son el primer ejemplo. Desde periódicos hasta cadenas de televisión y plataformas de streaming, la información está filtrada, curada y a veces, manipulada por conglomerados que concentran poder económico y político. Para los teóricos de la conspiración, estas corporaciones funcionan como extensiones modernas de los Illuminati, influyen en la percepción pública y moldean narrativas globales. La idea de Weishaupt de infiltrarse en las élites políticas se replica hoy infiltrándose en la mente colectiva mediante el control de la información. Lo invisible se vuelve digital, masivo y casi imposible de detectar. Las redes sociales son otro campo de influencia. Los algoritmos deciden qué ves, qué crees importante y qué te hace reaccionar. Cada like, cada comentario y cada interacción alimenta un sistema que puede moldear opiniones, reforzar creencias y aislar información contraria. Para los que creen en los Illuminati, esto no es casualidad. Es una herramienta perfecta para controlar masas sin necesidad de órdenes explícitas. La manipulación ocurre de manera silenciosa, sutil y eficiente, replicando el principio que siempre guiaron: poder invisible, influencia directa. La economía global también se ha convertido en un tablero moderno de control. Instituciones como la Reserva Federal, el FMI, el Banco Mundial y las grandes corporaciones tecnológicas concentran poder sobre decisiones que afectan a millones de personas. Crisis financieras, rescates bancarios y políticas económicas internacionales pueden verse como movimientos estratégicos de un grupo que opera desde la sombra, controlando recursos y dirigiendo el rumbo de naciones enteras. La coordinación entre estas entidades sugiere patrones que coinciden con los objetivos originales de los Illuminati: centralizar poder y decidir sin exposición. Los símbolos, por su parte, siguen presentes. No solo en billetes o edificios históricos, sino en videojuegos, películas, vídeos musicales y hasta en la publicidad digital. Triángulos, pirámides y el ojo que todo lo ve aparecen como guiños invisibles a quienes saben interpretarlos. Beyoncé, Jay-Z, Madonna y Lady Gaga han sido señalados por usar estos símbolos en portadas, conciertos y campañas de marketing, creando un lenguaje visual que refuerza la idea de una élite cultural con acceso a códigos secretos. La repetición de estos signos en medios modernos demuestra cómo lo que nació en secreto en el siglo XVIII puede mantenerse vigente en la cultura del siglo XXI. Incluso la inteligencia artificial y la recopilación masiva de datos encajan en esta narrativa. Cada clic, búsqueda y consumo digital genera información que puede ser usada para anticipar comportamientos, manipular decisiones y dirigir tendencias globales. Los Illuminati, en su concepción original, buscaban influir en la humanidad mediante educación, redes y posiciones de poder. Hoy, la tecnología permite hacer lo mismo pero de manera exponencial, sin que la mayoría de las personas lo perciba. La invisibilidad es total y la influencia global. La política moderna tampoco escapa a esta red. Acuerdos internacionales, tratados estratégicos y movimientos geopolíticos coordinados a veces parecen seguir patrones que coinciden con la idea de planificación centralizada. Desde elecciones hasta sanciones económicas, pasando por campañas mediáticas globales, es posible observar cómo el control puede ejercerse sin necesidad de visibilidad directa. Para los que siguen la teoría, esto confirma que la estrategia de los Illuminati se ha adaptado, utilizando la infraestructura tecnológica para perfeccionar lo que Weishaupt concibió hace más de 2 siglos. El capítulo 4 cierra con un pensamiento inquietante. El control invisible no necesita soldados, armas ni reuniones secretas en salones antiguos. Hoy, basta con datos, algoritmos y símbolos para manipular la percepción colectiva. Si los Illuminati sobrevivieron, su influencia actual podría ser más poderosa que nunca, porque ya no es un secreto de unos pocos, sino un sistema digital que dirige la vida de millones mientras aparenta libertad absoluta. La próxima entrega explorará cómo esta influencia se entrelaza con la economía, las finanzas globales y la estructura de poder detrás de los gobiernos modernos, mostrando cómo la sombra del pasado se transforma en un poder silencioso que domina el presente. Si los Illuminati existen como fuerza invisible, la economía y la política son sus principales herramientas modernas.
Desde la creación de instituciones financieras internacionales hasta la manipulación de mercados globales, todo parece encajar en un patrón que recuerda a la estrategia original de Adam Weishaupt: concentrar poder en un círculo reducido y dirigir el mundo desde las sombras. La Reserva Federal, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos privados son los protagonistas de este tablero invisible. Las decisiones que toman no solo afectan a países, sino a millones de personas que rara vez entienden cómo ni por qué suceden ciertas crisis o rescates económicos. Las crisis financieras se han vuelto una especie de prueba de poder. Desde la Gran Depresión hasta la recesión de 2008, los movimientos económicos parecieran responder a un plan estratégico de centralización. Cada rescate, cada intervención estatal y cada ajuste de políticas monetarias coincide con un patrón que favorece la consolidación de capital y el control de recursos críticos. Los teóricos de la conspiración aseguran que los Illuminati no necesitan ocupar cargos visibles. Su poder reside en decidir indirectamente quién gana, quién pierde y quién sigue siendo relevante en la estructura global. La política moderna también está marcada por este influjo. Elecciones, tratados internacionales, alianzas estratégicas y guerras regionales muestran patrones de coordinación que parecen demasiado precisos para ser coincidencia. Desde la aprobación de leyes hasta la influencia sobre organismos internacionales, se puede trazar un hilo invisible que conecta decisiones aparentemente independientes con un objetivo central: mantener el control en manos de unos pocos mientras las masas perciben libertad y autonomía. Esto coincide exactamente con el principio de Weishaupt: gobernar sin mostrarse, influir sin aparecer, dirigir sin que nadie sospeche. Los símbolos, como siempre, acompañan estas estrategias. El ojo que todo lo ve. Las pirámides y triángulos aparecen en emblemas de bancos, corporaciones, edificios gubernamentales y logotipos de medios masivos. No son simples coincidencias. Su repetición constante sugiere un lenguaje visual que comunica poder, vigilancia y pertenencia a quienes conocen su significado. Además, en la cultura pop, artistas que representan riqueza, éxito y control continúan mostrando estos símbolos, reforzando la idea de que una élite global opera bajo códigos visibles solo para quienes saben leerlos. El control económico y político también se extiende a la tecnología y la información. Las redes sociales, motores de búsqueda y algoritmos de recomendación funcionan como instrumentos de influencia masiva, moldeando opiniones, gustos y decisiones de millones de personas. Cada clic, cada interacción y cada tendencia alimenta un sistema que puede anticipar comportamientos y dirigir percepciones, replicando la estrategia original de los Illuminati: influir sin necesidad de ser vistos. Hoy, los datos son la moneda de poder invisible, y quienes los controlan, controlan la narrativa del mundo. Incluso los conflictos internacionales pueden verse bajo esta perspectiva. Guerras, intervenciones y acuerdos estratégicos a menudo coinciden con intereses económicos y políticos que favorecen la concentración de poder en ciertas élites. Los recursos naturales, la energía y la tecnología avanzada se convierten en piezas de un tablero global, donde cada movimiento aparentemente aleatorio puede ser parte de un plan coordinado desde la sombra. La precisión y coherencia de estos patrones refuerza la idea de que la historia moderna podría ser manipulada por un grupo invisible que mantiene un control absoluto sobre la dirección de la humanidad. El capítulo 5 cierra con un hecho inquietante. Si los Illuminati siguen operando, su poder ya no depende de rituales secretos ni de logias antiguas. Hoy se ejerce mediante finanzas, tecnología, política y símbolos culturales, uniendo siglos de estrategia en un sistema global invisible. La pregunta que queda flotando es perturbadora: ¿cuánto de nuestra vida cotidiana está condicionada por decisiones tomadas en círculos que jamás conoceremos? ¿Qué parte de nuestra libertad es real y qué parte es guiada por manos invisibles que buscan mantener el control absoluto? En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo todo este legado converge hoy, cómo la sombra de los Illuminati podría seguir definiendo el futuro de la humanidad y qué señales podemos encontrar si aprendemos a leerlas. Si los Illuminati nacieron en 1776 como un experimento secreto para influir en la política, la economía y la sociedad desde las sombras, la pregunta inevitable es: ¿qué queda de ellos hoy? La historia oficial dice que desaparecieron hace siglos, pero la realidad observable sugiere algo diferente. La estrategia original de Adam Weishaupt se ha adaptado, evolucionado y perfeccionado hasta convertirse en un sistema global de influencia que atraviesa gobiernos, corporaciones, tecnología y cultura. Su legado no está en documentos antiguos, sino en patrones de poder, símbolos y decisiones que afectan nuestra vida diaria.
Hoy, la globalización y la tecnología permiten que el poder se ejerza sin necesidad de ocupar un cargo visible. Grandes corporaciones controlan recursos críticos, financian campañas políticas y determinan qué se comunica y qué no. Las redes sociales y los algoritmos funcionan como herramientas invisibles que moldean opiniones y comportamientos, replicando la estrategia de los Illuminati: dirigir sin mostrarse. Cada tendencia viral, cada noticia filtrada y cada información destacada puede ser parte de un mecanismo de control silencioso, guiando la percepción de millones de personas sin que se den cuenta. La economía mundial es otro campo donde la sombra de los Illuminati parece operar. Instituciones como el Banco Mundial, el FMI, la Reserva Federal y los conglomerados tecnológicos concentran un poder enorme sobre recursos, inversiones y decisiones estratégicas. Cada crisis económica, cada rescate financiero y cada intervención en mercados internacionales encaja en un patrón que favorece la centralización de poder. Para quienes creen en la teoría, esto confirma que la influencia de los Illuminati no se ha extinguido, se ha transformado, usando herramientas modernas para lograr el mismo objetivo de siglos atrás: control absoluto desde la invisibilidad. Los símbolos siguen siendo un lenguaje que comunica poder sin palabras. El ojo que todo lo ve, pirámides, triángulos y figuras geométricas aparecen en billetes, logotipos, películas, vídeos musicales y hasta videojuegos. Artistas, políticos y corporaciones los utilizan de manera sutil, generando la sensación de que un mensaje codificado está presente para quienes saben leerlo. Esto refuerza la idea de que la cultura pop, los medios y el entretenimiento han sido infiltrados, replicando la estrategia original: influir en la mente colectiva mediante signos y símbolos visibles solo para unos pocos. La política global también muestra señales de esta influencia. Acuerdos internacionales, sanciones económicas, alianzas estratégicas y movimientos geopolíticos parecen coordinarse de manera que favorece intereses concentrados. Las guerras, intervenciones y negociaciones comerciales se alinean con patrones que reflejan la misma planificación de largo plazo que Weishaupt imaginó en Baviera. Aunque no haya evidencia concluyente de que los Illuminati actuales existan como un grupo organizado, el principio de poder invisible y control estratégico parece estar vivo y activo. Incluso la tecnología avanzada y la inteligencia artificial podrían considerarse extensiones modernas de su legado. La capacidad de recopilar, analizar y manipular datos a gran escala permite anticipar comportamientos, dirigir decisiones y moldear tendencias globales. En esencia, la estrategia de influir sin aparecer se ha multiplicado por millones, alcanzando cada rincón del planeta. La invisibilidad se ha vuelto digital, masiva y prácticamente indetectable. Cierre del capítulo 6. El legado de los Illuminati no reside en rituales antiguos ni en reuniones secretas de logias desaparecidas, sino en la manera en que el poder se ejerce hoy. La economía, la política, la tecnología y la cultura forman un sistema donde la influencia invisible define el rumbo de la humanidad. La pregunta final que queda es inquietante. Si el mundo que vemos es solo la superficie de un tablero diseñado por manos invisibles, ¿cuánto de lo que creemos libre es realmente elección? ¿Y cuánto es control silencioso de una élite cuya sombra se ha extendido por más de 2 siglos? Quizá la verdadera señal de los Illuminati no es un símbolo en un billete o en un vídeo musical, sino la forma en que nuestra vida cotidiana se mueve según reglas que nunca vimos escribirse. El misterio permanece, la influencia persiste, y la sombra que comenzó en 1776 sigue viva, observando y moldeando el mundo sin que la mayoría lo perciba.